están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ahora va a ser hasta que podamos, ¿no? Porque... pues a llover de nuevo. Entonces, si veo que de plano, güey, se está intensiando la lluvia, si veo que de plano se está poniendo intenso el asunto. Me tocó ver una crítica, güey, del juego que no lo había pensado hasta el momento en que lo estoy jugando. Y es el hecho de que no tenemos un botón para toggle, para el correr. O sea, el juego decide cuando quiera. Güey, ya corriste lo suficiente, sí. Bueno, güey, ahí te va, güey. Y no lo había pensado de esa manera, pero sí, si hubiera estado muy al gatazo. Un botón de, activa. Actívalo, el run, activa un togglecito, güey. Sé que hay una, no la hice, yo sé. Sé que hay una misión para sacar al chocobo, güey, pero... Aún así, güey, o sea, aún si no sacas el chocobo, sacarlo de correr rápido, güey. Ay, no, ya cansó aquí, mamá, que se cansaba. Aquí les dije que se quede cansado. Qué mal pedo. Thank you. Okay, quest nearby. 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 Make from the river resolve. What the fuck? What the fuck? What the fuck? No dan malos puntos, güey, la verdad, güey. No dan nada malos puntos. Al río como tal. Make for the river in the south of the Belcroix. ¿Belcroix? Aquí está. Te creo que eso, güey. Never mind. Pues aquí está Gav. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. He jugado dura 30 horas, pero puedes quitarle 5 horas de puras malditas fetch quest. Eso es mi control, qué pedo. So this is Stardust. It just looks like black sand to me. 5. ¡Yay! Sí es un JRPG. ¡Yay! Sí es un JRPG. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo andas? Estoy en el momento más... ¡Felicidades, por cierto, Felicidades, hermano, felicidades. Qué bueno, me alegro mucho. La verdad has hecho muy buenos streams, La verdad has hecho muy buenos streams. ¡Ey! Disfrútalo, papi. Disfrútalo. Yo estaré en la Fetch Quest más Fetch Quest que existe en todo Final Fantasy XVI. Yay. ¿Qué va a hacer? Es súper suave. Pero ya te lo sabes, ¿no?
O sea, son como mis juegos de una sentada. Pero vainilla, ¿no? No va a ser el full playthrough con todo y cosas extra. Suerte, hermano. ¿Cuándo lo aprendes a hacer? That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. No, está bien, hermano. Por una sentada, está bien. Sea lo que sea, güey, los Souls llaman mucho la atención, güey. How much Sea lo did que you sea. get? Enough, Enough. I hope. Perfecto. You win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we Sí, no me have a preocupes. chat? Sí, tranquilo. Tranquilo, el día de hoy también vengo con dos puntos de mentalidad, güey. Uno, el hecho de que si empieza a llover me va a tener que salir, güey. Entonces es como que... Y dos, vengo con la mentalidad de relajarme, güey. Disfrutar un poco de Final Fantasy. ¿Saben cómo platico yo? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Güey, ¿a Blue Ark le van a sacar When we anime? first took Sid's name, we were talking all the time. Porque me tocó ver que a Ark Knight le van a sacar anime. There was a lot to work out. And there still is. ¿Lol? Entonces tuvo mucho éxito. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. ¿Y tú crees, viendo la historia, tú crees que vale la pena ver el anime? O sea, la historia es suficientemente buena como para decir, güey, sostiene, o inclusive, falta ver la serie, ¿no? Pero que tenga mucha acción. O sea, que sea, ok, una serie de producción, pero que sea buena la I know acción. I can count on you, Gav. Porque fuera de bromas, no es fanservice, o sea, no es para ver monas brincoleando por de aquí a allá, güey. O sea, es más cutesy dutsy. Ajá. Pues mira, simple pero bien ejecutada. No vendría mal. LOL. ¿Y te está gustando a ti, güey? Porque yo sé que tú odias Madoka. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead No, sí entiendo el concepto. and try to get some Hay rest una que once you're me dijeron hace tiempo que tengo que I plan buscar. to. Que se llamaba Magic Destroyers, algo así. Blackthorn gets what he needs, of course. Ah, ok. Ah, pues está bien eso entonces. Magic Destroyers, que es de chicas mágicas, pero... Right. Ah, fuiste tú, con razón. Sabía que me lo había dicho. Boy. Me acordé ahorita, de hecho. Alguien me dijo que una vez que tenía que buscar chicas mágicas Destroyer o algo así era. Con razón. Lo vi en la plataforma. Perdón. Lo vi en la plataforma, entonces fue como de... Me acuerdo que alguien me había comentado. Y digo, me tocó ver el tráiler de Ark Knight. Y me acordé que Ark Knight también era una aplicación de móvil. Y fue cuando me quedé, pues, también van a sacar a... Porque de Archive, perdón, te digo mal, es Blue Archive. Blue Archive, güey, me doy cuenta que tiene su impacto, ¿Sabes? Como que nunca ando en el mercado de los móviles. No sé bien cuáles son los títulos de moda, ni sé cuáles son los que se están moviendo mucho. Pero... A lo poco que he visto, y remarco en el enfoque en el poco. A lo poco que he visto... Got everything you need. He visto que tiene como que su impacto. Yeah, I do. Como que su impacto. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your Todd all the time. Here we go, güey. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Quest pero completo. Yay, fetch quest. Y oh my god, ahí dice 1. My god, que van a ser 2. O 3. Rayos. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything.
a lo que vi, digo, no se miraba fanservice y fanservice. Son cute girls. O sea, he visto juegos que sí son totalmente fanservice. Así, a la cara, cabrón. Totalmente a la cara. No está mal, pues, pero digo, no conozco tanto. Entonces veo algunas cosas y es como de, ok, en historia no sé. No sé, como una historia muy densa, honestamente, pero puede ser una primera percepción. En acción, y ahí fue cuando dije, bueno, en acción puede ser. O sea, si la serie va a ser así, con chidas escenas, chida acción, sure, why not? Y ya me quedé pensando, pues bueno, fanservice y no es. Entonces, de las 3 áreas, que se escucha feo, no, pero de las 3 áreas, uno se queda como, ah, ok, pues lo más seguro es que sea por acción. Pero si dices tú que la historia está chida, te creo. La que vi hace poco, y la verdad, qué buena película, carajos. Qué buena película. Perra madre, qué buena película. Es la de Tren Bala, La vi ayer, que dije, pues no voy a streamear, pues voy a ver una película entonces. Caray, qué buena película, You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. One down, 2 to go. Oh my god, yeah! What's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? What's her name? Qué culera. Casi dice la fulana. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed Verga, to quemas produce mitrilo, güey. rotor Mitrilo es el material Excess legendario, heat is dealt cabrón. with by means of the Digo, nosotros thermal quemamos displacement carbón, ¿no? stack, Pero which mitrilo, cabrón. disperses it into the surrounding air. ¿Se imaginan, güey, que pudiéramos usar el Only carbón to para algo rely más on que quemarlo? thermoplating O sea, alone estaría bien to loco, ¿no? achieve Como this que lo effect. usáramos, no sé, The para rate tonterías of como excess heat buildup escribir. would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that Got excess it. energy. Our I'll experiments get it. have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. Gracias, Clive, gracias. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more Ok, dangerous ¿me than dejas that. ir? I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. Tenía que convertirse en Meet you tal outside cual the ruins. JRPG y empezar a gestionar las fetch quests, ¿verdad? Oh my god, 2 y falta otra parte de esta. Demonios. Lorbert's Pass. Yay. Thank you. One moment, please. ¿En guardo?
Ay, qué bonito se ve, güey, tener las 4 barras, Qué pinche bonito se ve, güey. Este me gusta, güey, pero no lo voy a usar, güey. O menos tendría que optimizarlo, güey, al máximo. Y no tiene caso, güey. O sea, hay que optimizar otro mejor. ¿Esta cuál es la que uso yo? ¿Es esta? Sí, ¿verdad? Es la que uso. Upheaval, Simón. Pudiera mejorar esta. Pero... no, esta está bien. No, está bien. La de trueno es la que quiero mejorar. Esta es la que quiero optimizar. Híjole, güey, para pegar al máximo va a estar súper cabrón, güey. Si no, esta, güey, optimizar esta al máximo. Pum, pum. O esta. Chingada madre. Good day to you. Y siete que lo pienso porque creo que puedo utilizar fuego. Ay, puto mapa. Puedo utilizar fuego. Para... o sea, puedo utilizar a Ifrit o a... Phoenix. Caray, güey, o sea... una vez más, sea lo que sea, güey, ser un muy buen jugador de Square Enix. Respeto o no respeto, se está bien merecido, güey. Tenía mis dudas y mi miedo cuando supe que habían hecho una fusión entre Hack and Slash. Porque fuera de Nier Automata y Nier Replicant. Pero, caray, güey, o sea... parece ser que aprendieron su lección, güey. Y creo que parte de Platinum Games trabajó en este juego, creo. Tendré que revisar, pero creo que parte de Platinum Games trabajó en este juego. Entonces... se nota. Se nota. There we go, thank you. Aunque un botón toggle para correr si hubiera sido al gatazo. No voy a mentirles, si hubiera estado muy chido, Liro. Verga, los decían los como, güey. El de la 13 me la mueve. Damn, bro. Qué buen juego Final Fantasy VI. Acá no Final Fantasy VI, vamos derechito. O Gravity Circuit o Blasphemous, uno de los dos. Gravity Circuit me lo marqué como Metroidvania. Lo poco que jugué el demo no es Metroidvania. Es más como un Mega Man like. Pero, hey, tengo que revisar bien, a lo mejor el juego completo. No sé si en algún punto los desarrolladores hayan dicho, hey, no, es que es parte de Metroidvania. O con algún trailer la gente haya dicho, no, sí, güey, es Metroidvania. El caso es que si me lo cuentan, lo anoto, Shit. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. What's today? The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Yeah, mija. Of course. Yeah, mija. I'll be right back. Yo me cojo monstruos y mato a mis celas. O algo así era, no sé. Anybody home? Hello, juego. Hello. Ah, uno de esos. Cute. This must be our unwanted visitor. Time to go. Slow. Vámonos. Ay, pendejo. Ay. ¿Cómo, pendeja? ¿Cómo? Fuck you, asshole. Fuck you, asshole.
Son. Too slow. Nice try. Too slow. No. Sea lo que sea, güey. Las peleas de este juego, güey, son divertidísimas, cabrón. Encontraron el punto perfecto entre balancear el estar activo, el saber dónde esquivar. O sea, se siente como una pelea divertida. Todas las peleas se sienten como peleas divertidas de un MMO. Eso me mama. Y tiene que ser single player, entonces ya, güey. Con la acción y adrenalina de un hack and slash. Y con lo, digámosle, dramático, güey, y fabuloso, güey, de las peleas épicas, güey. Shit, man. All right. I'll let Mid know you're on your way. Thank you. Thank you. La verdad, ninguna pelea me ha aburrido. Ninguna. Siento que a veces siento que sí se alargan un tanto, pero no más. Es mi única queja. Siento que a veces sí toman más tiempo de lo que deberían, pero caray, güey. Qué buenas son. Ni una me ha aburrido, güey. Ni una. Segundo, falta uno más. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. Okay. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. Cute. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tones? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Maldita Right away. fetch quest. Malditas fetch quest. Brinquito. Me acostumbré a esto. Después de tantas quejas, me acostumbré a eso. ¿Se acuerdan cuando este juego tenía acción? Fetch Quest, the game. Hippocrates, do you have a moment? Damn. For you, Clive, always. Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at En this? ese caso, sí. En ese caso. No.
Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. Qué verga. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. Déjenme dar. Coraza de dragón. I see. Vamos a buscar coraza de dragón. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. Ok. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics. Tenían que of how marcarlo it como might be most JRPG. effectively Vamos a put poner to la use mitad del with pinche our two juego. friends. The Una knowledge fetch of the quest. past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. So you need a hand, do you? We do. I'll be Yeah, heading pa' to qué? market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Verga, me dan ganas de ir con la otra morra. Porque nunca le he visto en acción a Tarja. Pero pues en la misma rama, pues Jill siempre es Jill, güey. No, creo que no me dan opciones. Jill. Shielding that guards against even the most ferocious flames. We could have done with some of that on Drustinus. I doubt I would have survived that place with or without it. A trip to Northreach, though, I think. Perdón. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. Gracias. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. I got fetch quest.
My God, fetch quest. Now, where's Jill? There's two. Keep them pilgers nice and chilled. I won't have you. Quiero eso antes. 2 hit. Ya vi la serie de... El primer episodio, perdón. De... La vez que reencarné como una máquina expendedora, güey. No sé qué esperaba. Al chile no sé qué esperaba al verla. No sabía. No sabía qué esperar. Pero, bottom line... Me agradó. O sea, me agradó realmente. O sea... Me gusta cuando un isekai no cae en las pendejadas de todos los pinches isekais baratos, sencillos y estúpidos. De, ¡ay, güey! Era un perdedor en la vida real, güey. Pero admírme ahora, güey. Tengo poderes mágicos legendarios y con eso todos los morros que hay conmigo, pero soy un puto perdedor, güey, que no puedo hablar a las morras. Nah. No, güey, aquí me agradaron los personajes. Me agradó el hecho de que los poderes están pendejos, pero una vez más, ¿qué esperabas de la máquina expendedora? You'll not find a bruised pippin in the... All anyone ever wants. You haven't much, but you're free to look. I trust it's all here. Y se me hizo muy curioso, ¿no? O sea, digo, me molesta cuando caen en el clásico. Claro, no es la escritura más fina del mundo, ni es el isekai más chingón de la historia, no. Pero tiene elementos que la verdad son agradables. Sell. Son agradables. Gone. And that's everything. Let's see how Jill's getting on. Fetch quest the game. Did you find everything? I did. Here. Yay. Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But before we head back, would you walk with me a while? Sure, girl. Let's go. Ah, se trajo pan. Ey, Torga, no. Torga. Hijo de su perra, me dejaron de ver un minuto. Torga ya se comió. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Sí, ¿sabes qué? A mí no. Al jugador no tanto, mijo. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. Wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Ay, qué lindo. And I saw some bread. Pero ninguna bebida, mija. Like the baker back in Rosalith used to make. Mija, pero ninguna bebida. Hello, una I coquita. thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... Oh. You all right? Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive.
Ay, qué lindo. Can we get back to kill stuff, please? Well, I suppose we best be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. Okay, monkey. I will. Okay, monkey. Fetch quest! Yay. Cute. I wonder how Harpocrates is getting on with the moon dew. Sí, por acá. Never mind me, never mind me, never mind me. Never mind me, never mind me. Wee, 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 wee. Never mind me, never mind me, never mind me. Wee, 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 wee. How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Ay, sí se ve muy JRPG, güey, clásico, güey. Cómo se detienen en la dirección Oh, and y empiezan a Clive, caminar, thank you. It was nice just being with you. Mira, eso de que se detienen y empiezan a caminar. It appears Eso es our muy work here RPG. is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Vamos, Leave it pues. to me. Thank you, Harpocrates. Yay. Well, I'd better go and give Mid the good news then. Okay. My God, man. Lo voy a decir, güey. Maldita sección del juego, güey. Con sus fetch quests. Whee! Think Whee! Mid might need some help. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Harpocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just Literal, the Clive. envoy. Literal. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know
when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Walloping. Quieto. It's finished. It's finally finished. Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. Yay. That's one down and just 3 more to go. Fuck you! I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? My God, podemos seguir, por favor. Oh, fuck me, yes. Oh, pues. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. Oh my God, girl. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can Quiere hacer un actually crucero. live. Quiere hacer un I'm crucero. working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our Gracias. plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Okay. Mid told me she was building a ship. All right, Clive. Asterix. Mid finished sending half the hideaway traipsing across the Twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care Y of. escaparios que buscamos. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that, in those words. She did, yes. Clive, were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her.
Yay. Fetch quest, the game. Is that the thing Toes helped with? Obolus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. You in a hurry at all, are ya? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Okay. Thank you, Obolus. Ajá. Don't mention it. Sí. Por su pollo. What tidings, Uncle? Trouble in Fanfair. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. Okay. Can we go back to kill stuff, please? So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take Okay, care of, but she'll yeah. meet us there. I hope she's telling the truth at least. ¿Se movieron una cuadra? No se te va quedando en cuenta. ¿Se movieron una cuadra? Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. Ya no sé cómo estás, hermano. ¿Cómo te sigues toda la enfermedad? ¿Todo mejor? But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. No voy a decir quién, güey. Shadow looms over us no longer. Porque es un gran spoiler, güey. Estamos a la mitad del juego, literalmente. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. No, pero sus plumas sí pen... Life has a beginning and an end. Dile eso, Sephiroth. So we must live while we have the chance. Cabrón, regresó a la muerte 4 veces. And not as slaves to the No, así pasa, hermano. Lamentablemente a veces no podemos simplemente apagar todo. Y nos toca movernos, güey, aún con la enfermedad, güey. May we join you?
Lo bueno es que ya, mijo. Ya. A mejor hay descansar. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. LOL. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think Primero how tus tightly responsabilidades, hermano. guarded they've got the place. Primero tus responsabilidades. Y pues así pasa con That'll las stop universidades, you. así son, güey. But we do well to scout it out before you go Te contaría la charging in. cantidad de veces que he escuchado de personas y he conocido personas If que you're off to empiezan the en una, Dominion, terminan en you can otra, se take mueven a this izquierda, se great mueven a room derecha, with cambian you. de una, cambian de otra, cambian de... Al final del día, hermano, Oh, I am a la sorry. larga visto, a la larga es I've mejor. forgotten you're the most wanted A man la larga es of mejor, the man. twins. I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. Sé que tenemos a veces como esta You wanted to buy prisa, yourself some tools, didn't por así you? decirlo, güey, Well, now's porque your chance. creemos, güey, ¿no? Que lo antes posible, güey, terminar una escuela, güey, la educación es lo mejor. No. No, lo mejor es terminarlo cuando uno esté listo. Eso es la verdad pura. Stop that! You break me bones, you great Esa es la verdad galoot. pura. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Aunque me escuche un poco religioso, güey, a There's veces las cosas se dan caravan por that alguna runs back razón. and forth between the Dominion and the Bocklab markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass, and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the Perfecto, length man. of the La Crystal mejor de las Road. suertes. That's for sure. Thank you, La Karen. mejor de las suertes. And glad to have you with us, Goot. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bucklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Cabrifa. Uno, como dice mucho mi familia, güey. Uno nunca sabe, güey, dónde terminará la pieza. Uno nunca sabe, güey. Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlook. No te preocupes, hermano. Siempre primero tus prioridades, hermano. Siempre tus responsabilidades primero. Aquí en Twitch no se va a ir a ningún lado, güey. Todo primero siempre responsabilidades, hermano. Esto es secundario. Tú tranquilo. Si no es en mi canal, güey, pues en otro canal en el que puedas ir, güey, sin problemas. Twitch siempre ha sido la idea de disfrutar, hermano. Siempre. Entonces, primero siempre tus responsabilidades y aquí el placer después. Y como te digo, no te... Sé que se siente horrible, güey. Sé que se siente horrible. Digo, yo he conocido personas, güey. Y no es broma, güey. También he conocido personas, güey, que terminan antes, güey, o terminan lo antes posible, güey, y... Todo un tornado de problemas, güey. Y personas que terminan después, güey, y se retrasan, güey. No voy a decir nombre para no echarle la culpa a nadie, güey, pero tengo un amigo, güey, que hasta ahorita, güey, después de no sé cuántos años, y no sabes cuántos problemas tuvo, güey, por fin, güey, se pudo egresar de doctor, cabrón. Y en vez de decir, ay, qué pedo todo eso, no, güey, todo lo contrario, güey. El cabrón tiene todo mi pinche puto... Que no escuche, güey, porque luego me va a estar chingando con eso. Pero tiene todo mi pinche respeto, güey. No todos, güey. Tienen la tenacidad, güey. La palabra clave es tenacidad. De completar sus objetivos y sus misiones sin importar las situaciones, güey.
Muchas veces, güey, es más importante, güey, mantener la cuerda agarrada, güey. Exacto, ¿no, güey? Tiene todo mi respeto el cabrón, güey. Tiene todo mi respeto, güey. O sea, si conocieras su historia, güey, te quitas el sombrero ante él, güey. Como te digo, tú tranquilo, güey. Sé que se siente horrible, güey, al comienzo, te siente horrible, güey. Entonces ya, güey, pero... En la educación, güey, uno nunca es tarde, ¿sabes? Nunca es tarde para la educación, güey. Y si son tus sueños, güey, siempre tienes que echar a tus sueños, güey. Se digo, se escucha muy Disney, güey, se escucha muy romantizado, güey, pero es que es la verdad, güey. Si son tus sueños, güey, si es tu futuro, güey, si es tu destino, güey. Nunca debes sentirte mal por... güey, tengo que volver a empezar, güey. No, todo lo contrario. Tengo la posibilidad de volver a empezar, güey. Está bien, como me dijo una vez un conocido mío, güey. Sí, güey, no te preocupes por eso, güey. No, nunca te preocupes por eso. Y no es broma, he conocido gente, güey, que termina una profesión, güey, y terminan realizando en su vida, güey, cosas que ni al caso, güey. Ni al caso de cerca, güey. Pero así es la vida, pues uno nunca sabe qué piezas van a tocar, güey. How nice. They have a hideaway of their own. Ay, pendejo. Excelente. Pero te lo cortaste porque... ¿por presentación tuya o porque la escuela te lo pidió realmente? ¿Sabes qué pasa? Yo nunca tuve ese programa porque realmente hasta ahorita me estoy dejando el pelo largo y ni creas que por gusto propio. Me estoy dejando porque la familia me ha dicho, es que me queda mejor el pelo largo. Y yo, a neta me caga el pelo largo, güey. A veces uno necesita sus cambios. Mira, güey, lo mejor es que estás bien, güey. No, está perfecto, hermano. Está perfecto, güey. Te hay que checar esto, güey. Yo siempre he dicho, güey, la barba es el maquillaje del hombre, güey. Pero la verdad es que también, güey. A veces nos desgastamos con un estilo visual, güey. Y realmente nos sirve más otro, güey. Y a veces por miedo, güey. Te voy a mentir, güey. Por ejemplo, no me gusta el pelo largo, güey. No me gusta, me cagan las bolas, güey. Me cagan las bolas el pelo largo. Pero, curiosamente, las personas con las que he tenido más intimidad, por así decirlo, curiosamente al revés, güey. Me han dicho, no, es que me gusta tu pelo largo. Soy como afro, que ya está. Muy raro. Pero sí, güey, no te preocupes, güey. También, güey, es normal, güey. Todos nos da los bajones, güey. Yo hace un par de días tuve un bajón, güey, medio pesado, güey. Pero pinche. Ya como dice el dicho, güey, a uno se da cuenta, güey. Llega el punto, cabrón. Es lo que me encanta también de esta situación. Llega el punto, güey, en el que ya como que agarras el rollo. Y esos bajones, güey, ya los tienes hasta calculados. Dices tú, perra madre, vale verga, güey. Me está dando un bajón ahorita, pero ya sé que se me va a quitar, o sé que con el tiempo se me va a quitar. Entonces ya no te detiene, pues. Que es lo peor que puede hacer uno de tu vez. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side. Sí, exacto. Es que parece que no, güey. Pero la verdad el estado mental, güey, es muy importante.
Yo, digámosle, güey, que no soy la persona más... Ustedes me conocen aquí, güey. Aquí estoy en plan de divertirme y relajarme, güey. Pero dejémoslo en que mi vida no es la mejor del universo. Tampoco me puedo quejar, pero no es la mejor del universo. Y ciertos elementos, güey, de mi vida, digamos que me tensan mucho. Brutalmente. Y inclusive me han dicho. Parte del problema que tengo ahorita, que me ven toser, es parte de eso. No es tos de garganta. Es tos de acidez estomacal. Entonces, he tenido que aprender, güey, literalmente a relajarme. Y aprender a dejar las cosas andar, güey. Porque precisamente, parece que no, güey, pero el estado mental es muy importante. Te puede afectar físicamente. Y uno empieza a aprender, güey, a dejarla llevar las cosas, güey. Me escucho muy religioso, güey, porque me han pasado cosas en la vida que me han permitido tener esta perspectiva, aunque sea. Pero a veces las cosas se dan por una razón. Llámalo como quieras, güey. Acción de Dios, destino, suerte. Pero si algo me he dado cuenta de la vida, hermano, es que el día pasa que siempre. Siempre día pasa. Y depende de ti si es un día bueno o es un día malo. Challenge the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominant sin bearers. Okay. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. Shit. Shit in it. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. What the fuck, man? ¿Y por qué no el compa Bajamoto? How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule. Ah, excelente. And I can think of none better suited to the task. Híjole. Pues ahí no sé qué decirte, güey, con la situación, güey. No sé qué decirte porque los de la beca se ponen mamones, güey, pero...
Depende, háblalo con ellos, güey. Cuéntale con la situación, güey. A lo mejor te dan alguna prórroga o te dan algún tipo de excepción. Ah, bueno. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Ah, excelente, Great hermano. Grieger, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sambrek. Estos güeyes son los que están en otro cagadero, güey. Father, I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. El güey sabe de Última. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations. Sí, totalmente de acuerdo. Pero que regresen a las reglas del de PSP. And of the divine. No que hagan la pendejada que hicieron con NT. NT mató completamente esa franquicia. She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sambrek, O sea, Prince Dion. que regresen a lo que fue en I trust PSP. you will No continue la to serve pendejada your que hicieron. emperor in the wars to come. Canker! Silence! Insolent wretch! You will Güey, la vagina de la morra es saber a canela, cabrón. Porque son todos pinche reales de quieren chingársela, cabrón. Forgive me. This audience is over. O sea, porque buena onda es la morra, güey. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it pain you that you will not inherit your father's throne? Mira, la de saber a bombón, cabrón. Porque no me chingues, cabrón. Si tan solo me puede convertir en un puto dragón de 50 metros de Count your altura. blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? No mames, qué raza. O sea, tienes a un güey que se puede convertir en Godzilla, güey. Y a lo mejor porque el amor la de saber a bombones. O sea, te chingas en todo un reino, güey. No mames, güey. The Boklab markets are to the north. We just need to hug the coast. Pero sí, un Dissidia, güey. Dissidia fue uno de los juegos, hermano, que no es broma. Jugué más tiempo. O sea, ustedes saben mi historia con Dota, pero tal vez un segundo o tercer lugar fue Dissidia. Dissidia de PSP, amé ese juego. Lo amé. El nivel de variedad y el nivel de formas de personalizar cada personaje estaba a otro nivel. Tal vez el estilo de combate no era el más intuitivo del universo, pero compensaba, güey, el hecho de cómo te movías, compensaba el... O sea, todo lo demás era una joya.
llega Dissidia duodécimo, porque no era 12, no, era duodécimo, maldito Square Enix pretencioso. Y era como, wow, o sea, era como un DLC. Era como un DLC. Uno de peleas de... Está buena la pregunta, déjala la mastico un poco. Esto va a ser chingoncísimo. Número 1, Queensblade. No, olvídalo. Número 8. Porque Queensblade es mejor para jugarse solo. Sería incómodo jugar Queensblade entre dos. Entonces, número 8. Número 7. ¿Cómo le podemos decir, güey? Mobile Fighter. O sea, pero en vez de ropa. ¿Sí? ¿Cómo le iba a llamar? Mobile Fighters. Porque hay suficientes juegos de móvil como para decir tú, hey, podemos compilarlos en un juego de peleas. Que se junten Arc Knight, que se junten Blue Archive. Porque no es Archive, es Archive. En mi headcanon ahora lo es así. Es el número 7. Número 6. Y es curioso porque mucha gente lo olvida. Por ejemplo, siquiera, uno de Gundam ya existe. No hay uno moderno, pero existe uno de Super Nintendo. Randy medio igual, ¿no? Jump tuvo Jump Force. Jump ha tenido muchos, güey. Mal implementados y mal hechos, pero ha tenido muchos, aunque sea. Por ejemplo, nadie lo quiere saber, pero está un vato queriendo sacar un juego de peleas de, no estoy bromeando, Helltaker. Hell versus. Caray, güey, se ve muy bien, güey. Entonces ahí no puedes decir eso, por ejemplo. Entre indies tenemos el Mission Makers. Sea lo que sea, ¿no? El Mission Makers. Rumble Roses. ¿Cómo me caga? ¿Qué pedo con mi pinche palanca? Por las bolas. ¿Qué otro? Tenemos uno de escritores, cabrón. ¿De qué, hermano? Me caga el puto pinche palanca de mierda. Digo, ¿cuál vas a empezar? O sea, la vas a construir tú primero. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait Suena for us bien. here after replenishing his supplies. Suena bien. I dare No say suena bien. we'll have finished by now. Suena bien, de hecho. Fey ya hubo juego de peleas como tal. No, de hecho Pendragon se me hace muy buena, güey. Porque tienes una gran contraste de forma de ver a Pendragon, güey. Por ejemplo, ahí va. Ahí va. No, es que se me hace muy buena, güey. Brutalmente buena. La que dijiste es perfecta para empezar. Tienes Fate, versión waifu. Tienes la de Disney, niño agradable y bonito. Tienes el de Monty Python. Monty Python y el Santo Grial, carajos, güey. Tienes... O sea, tendrías que tener al menos 10, a mi punto de vista, al menos 10 iteraciones como para decir, ok, vamos a revisarlo. Y ahí tienes 4. Fate, el de... Perdón, 3. Fate, el de Disney, el de Monty Python. Una película hace tiempo, güey. No estuvo Arturo, qué raro. Por general suelen agarrar mucho a Arturo. How much for a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. But you're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the Simo Crystalline Aya? Dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army ¿Cuál es will Simo? be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready Por their cierto, ya vi la de documents Tren Bala, for Qué buena película, inspection. carajos. Qué buena película, me encantó. Me encantó, güey. Carajos, sí, qué buena película. Qué buena película, güey. Not for the likes of you. Es el Tren Bala, We won't get through without that pass.
Caray, güey, así es una pinche película de acción y no pendejadas, güey. He must be around here somewhere. They're sweet as nectar. I'll take the large one. Ah, good. Ahí está. There you are. Número 1. Clive, Sijas. so sorry. Don't tell Sijas Nan, will hace you? tiempo había hecho una colección. O sea, el vato hace muchos sets. Y ustedes si lo buscan ahorita, ya menciono mucho ese trabajo porque me encanta. Pero si lo buscan ahorita, él es famoso por RPG Dog Girls, que es básicamente una party estilo Dungeons and Dragons, pero de furras, tal cual. Fue lo que le funcionó. Pero antes de eso, él había sacado una serie de chicas monstruo yokai como luchadoras. Una capa boxeadora, las Oni, hermanas Oni, que eran como de Kung Fu y de karate. ¿Cómo se llama? El Tanuki, que era una ninja. Ese debió haber sido un juego de peleas. Tal cual. 2D debió haber sido un juego de peleas. Era hermoso. Era hermoso el concepto, era hermoso los diseños. Debió haber sido. Tal cual. Ese es mi número 1. She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure no else is missing. All right. We'll meet you there. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other on our purses. Osamu Tezuka. ¿Ese cuáles son, güey? Eso no me suena. Ah, ya. Ya. Oh, ok. ¿Y sí? ¿Y sí? Porque estamos en acción, güey. Tal cual. Bloody crimson caravans scooping up all the best. Hurry, man. Good job. LOL. Un Capcom vs, güey, lo platicamos el otro día, Guillermo, Noé y yo, güey. No, güey, lamentablemente un Capcom vs como tal, güey, hay que esperar unos muy buenos años. Porque ahorita todo se va a enfocar en Street Fighter 6. Y como Street Fighter 6 fue una real, buena inversión, o sea, güey, tuvo mucho impacto. Nada. Ah, qué vergas. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, wait. LOL. Don't go, El. Está chido el Astro Boy versión Mega Man, As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Boklad? Ese póster era icónico, güey. Está chido las imágenes, la verdad. Karen didn't send you. Las imágenes están chidas. Así pasa, hermano. Así pasa. Por ejemplo, vamos a tener Gran Blue Fantasy. El Gran Blue Fantasy, güey, sí lo vi en 30 pesos. Guille me había comentado, güey, que estaba en 30 pesos. Pero le dije, güey, es la versión vainilla, güey. Y lo están vendiendo porque seguro van a vender Rising aparte, le dije. Lo compró 30 pesos. 30 pesos también. Es por tenerlo, güey. No mames, güey. Pero a mí me lo regalaron en PlayStation. Fue como de... Por 30 pesos suena interesante, pero... Esos 30 pesos mejor me compré el Hielos, que estaba en descuento en Play. Y voy a esperar a que salga... Que salga el Gran Blue Fantasy Rising. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Yu-Gi-Oh! Fighters. De las bestias Yu-Gi-Oh! Que esa es mi número 6. Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I O know sea, Yu-Gi-Oh! why they Sale did it. en los juegos de Joe de peleas. No. Las cartas de Yu-Gi-Oh! Que te pongan a la Maga Oscura, que te pongan a el ojo de Sword Soul,
Que te pongan al dragón blanco ojos azules. Que te pongan a Gaia. Que te pongan a Gearfried. Será muy chido. En la misma rama, número 5, Magic the Gathering. Juego de peleas de todos los Which means Blades traders' Walker. passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential Hay un if one artista wishes también. to cross the border at all. Ay, no, es que no me acuerdo su nombre. Que él dibuja literalmente, no es broma, puro bikini armor. El vato literal se dedica al 100% al hacer bikini armors. Y está chido uno de esos. En el 4 él. Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners. And Número yet 3 none of the es victims' Spider. names No. have appeared on the Número register 2, of those Spider passing Zonas. through the checkpoint. El Spider-Man Fighters, como tal. No un Marvel, no, no, no. Someone is Spider doctoring Personas. the stolen passes. Porque siendo solamente The same Spider someone who Zonas, is encouraging the literal children pueden to steal aprovecharse del movimiento And the same horizontal y someone who vertical. has Goots' pass. Y que sea un juego que estés brincando, colgándote de las paredes. Eso ya estaría muy chingón. Whoever Muy, they muy chingón. are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? Perdón, carajos. You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion Goods? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. ¿Y sabes cuál? Ya sé cuál otro, güey. Ya sé cuál otro, güey. En vez de ser un Smash Brothers como tal, güey. Entonces no Smash Brothers, ¿no? Pero imagínate el concepto de Neptunia. Bueno, el concepto de Neptunia me gusta, solamente odio cómo lo ejecutan. Pero imagínate el concepto de Neptunia para empresas. Un personaje que represente todo Square Enix. Que no sea un personaje que exista, pero que tenga cosas de Square Enix. Que invoque Faraga, que traiga chocobos, invoque chocobos. O sea, uno que de Konami, ¿no? Que represente todo lo que es Konami. Bomberman, Metal Gear. Todo compilado en un solo paquete. Nintendo, o sea, así, que representen personajes que representen empresas como tal. Esto era muy chingón. O sea, ya Neptunia ya es un concepto caduco. Muy, muy caduco. Pero puede salir algo interesante de ahí. O sea, la idea de la antropomorfización de elementos sería chido. O sea, entonces que no. Pero necesita actualizarse, güey. Porque el hecho de que todavía siguen siendo Sega, la protagonista es como de... She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Fíjate que el juego empezó con una animación excelente brutal. Y a esta altura no sé si ya fue porque me acostumbré y ya perdí todo el efecto de lo embelesado de lo bonito que se ve. Pero el movimiento de los cuerpos ya se siente más como un RPG clásico. O sea, eso de... O sea, se mueve medio raro. Pues. No se siente como un movimiento natural de cabeza, no, es como de... O sea, eso de que se tienen que acomodar hacia la dirección en la que van, que dan una vuelta en su propio eje, se detienen y empiezan a caminar, ya se siente muy, muy, muy RPG. You should come with me to the Dominion. Fish for sale, fresh sorted and smoked. Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. To help you find the pickpockets.
Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. Luego, caray, güey, esas secciones. Right then. Caray, que es un diseño tan viejo de Square Enix, güey. O sea, no manches, fetch quest again, güey. Excuse me, do you mind if I ask you something? Can't stop you. I was just wondering if anyone has asked you to do anything out of the ordinary recently. Anything you grown-ups ever ask us to do is shut up and go away. So guess what I'm about to tell you to do? Sorry. Uy, que sangra la morrilla. I'll take the large one. Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you. Ah, güey, esta parte del juego no es la mejor del mundo, la verdad. Nobody's asked me. Esta parte del juego no es la mejor del mundo. What's picking pockets? Do you get paid for it? Tanto las misiones de mid you get in trouble como for estas it. misiones, oh So my if they come god. calling, you know what to tell them. No son las mejores. Caravan stops next to the check. Excuse me. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Hansa... ¿Sabes también cuál sería chido? Un juego de peleas de los isekais. Así como existe Isekai Quartet. Pero integrar más isekais, güey, como tal. We need to find him and ask. Ahora sí meter a la máquina expendedora. He's usually by the tents outside Meter town. todos los Isekai Quartet. You've been very helpful. Ah, fetch quest. Y voy a grabar porque no quiero tener que repetir esta parte. Shit. Let me carry your goods. I'm cheap. Según yo, ya los únicos dominants que quedan en teoría vivos son Phoenix, que no sabemos que existe todavía. El de Nakamoto. Let's hope he's still nearby. Daddy, I'm hungry. Y el de Odín. Enough of your whining. Fine console. There we go. That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we'd robbed his boots off him. Yeah. I wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? No digas correr, no digas correr, no digas correr, no digas correr. Ah, fuck me! Hunter, where are you going? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. ¡Ay, la madre! ¡Qué control de mierda!
stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the Chocobo pen, but... Thank you. Shit. Cornered. It's all right, Hansa. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Called themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hansa. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not... Don't hurt him. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo? Goots. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Your sister? Eloise didn't tell us she had a brother. And why would Que you no nos want importa. a back and a blade? Theodore, at your service. My God. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gill and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. Ok, ya. My God. Ay, ¿por qué me dicen? So, what else? We find you get your trader's pass back, and I make Boklad. All right then. All right then. Hansa, where are they camped? Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd... We'll try it this time. Back down the road towards Lateney's Cleft. To Lateney's Cleft, then. Okay. Laney's Cleft is to the south, past the camp. Sería hacia la izquierda.
that then? Daddy. There are no crystals here. We have to keep... Güey, se antoja una consola de Xbox. Güey. Sí se antoja. Ay, por fin, acción. That's the one who's been sticking his nose Sí, in our soy yo, business. vénganse. You should have... Fuck you, assholes. Ay, me equivoqué. I doubt these were the ringleaders. But at least we know we're on the right track. El Marvel Ultimate Alliance. Otro franquicia que la verdad qué tristeza ver que no haya funcionado. Y creo que no fue malo, no lo jugué. Yo no he jugado ningún Marvel Ultimate Alliance o no recuerdo haber jugado ninguno. We got company. That's the lot. More foot soldiers. Fewer now. Ok. Supongo que ahora vamos Bajamoto, vencemos a Bajamoto y ya vamos directamente a Odin y de Odin vamos última. Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. And Hans has got nimble fingers, all right. It will be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Scum. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. Vámonos. Fuck. That guard from Falkland. Kill him. Kill them all. Ay. Eso. En dos, perdón. Ay. I know what, fuck you, asshole. Okay, nice.
Ahora muérete, cabrón. ...36 puntos. Es una ridiculez esos puntos de habilidad que dan aquí. And they say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. And traders' passes. Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Oh, and, be sure to tell her of the part I played, won't you? We'll be glad to. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. ¿Sabes también cuál sería chido, güey? Después de que cancelaron, güey, todas las mascotas de las comidas. Hacer un juego de pelea de ellos. Chester. El tucán. ¿Se llama el tucán? Wendy. Hurry, man. I must leave for the bloody crimson caravans. Yeah? Ah, Clive. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust? Quite the opposite. So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope yours is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home, dear brother. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goots's pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? Thank you. Can we continue, please? Can we And our continue? The Gracias. honor is ours. Sí, cool. Here, Clive. This is for you. ¿Un pin? Un pin.
What is it? El has friends in high places, while I have associates in lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both. Esta particular parte. I shall bear it with pride. No llegaste a la mejor parte del juego, honestamente. Porque la anterior, güey, la última sección que tuvimos, perra madre, qué chingona, güey. O sea, la sección de Kupka, qué chingona sección. Casualmente, la sección no habrá sido la más, ok. We'll try the caravan. Como que tenían que asegurar, güey, el pedo de no alejarse tanto, güey, de que es un JRPG, güey. Y tenemos que encasquetar, güey, elementos JRPG, o sea, fetch quest, lectura, y es como y aparte mi control está fallando, la palanca, me perra eso. Y aparte me mama, güey, equivocarme, güey, crear uno no sé más. Me va a sentir un gran hombre. Porque esta ciudad no ha habido una sola pelea en todo. Mira, esa puta chingada verga madre. No ha habido una sola pelea, güey, en todo el juego, güey, que no me haya gustado, güey. El pedo son estos tiempos como medio. Pero eso viene con el terreno de que es un JRPG al final del día, pues. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Oh, thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo, too. So should you, Hansa. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Miss Earl's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the Stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. Voy a empezar a ver la de Black Clover. A ver qué tal. I'm sorry for stealing Lento la voy a ver, pero la voy a empezar a ver. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well, eh? You said you trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. Massivo. Do me best. Till then, eh? All right. We have a place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. Mercenaries. And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. Sí. Sí, güey. O sea, te digo, se les nota la vena, güey. La vena de que sigue siendo Square Enix, güey, al final del día, güey. O sea, te digo, hay cosas muy chingoncísimas. El combate es uno de los mejores que he jugado, carajos. Pero... luego se topa, pues es que este es un RPG de Square Enix. O sea, ve y habla con esas tres personas. Encuentra 5 patas de caballo. O sea, son como de, hey, estaba en plena pinche pelea contra un dios y ahora me obligas a hablar con 5 personas. No supongo. Pero una vez más, tenían que asegurarnos como que a la gente que le gusta las fetch quests y ya. I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother.
That wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. I cannot. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dhalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he will wreak would sweep all of Valisthea into chaos. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. Me encanta que se hablen de sus summons, I have güey. duties of my own, and I must discharge them. O sea, es como sus seudónimos, güey. No le dice Joshua, le dice Phoenix. Es como encontrarse con Peter Parker y decirle Spider-Man. What do you know of my blood? Esa pendeja, güey, la de saber a malvaviscos, güey. Me caga, güey, cuando todo un puto hasta acá. En el persona, güey. ¡Ay, no, me cuidas de verdad! But it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. No todo a ese nivel, güey. Entiendo cómo la gente lo compara, güey, porque sí es un ambiente muy parecido. Pero, nah, güey. From a whore who weighed her child's worth in Gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies. Te digo, la de saber a malvavisco, no me chingues, cabrón. Y me gustaría decir, güey, qué exageración, güey. Que estés dispuesto a chingar toda tu puta vida, güey, por un culo, güey, o por una verga, güey, pero he conocido casos que sí, cabrón, que chinga toda su puta vida, güey, por más por un culito, güey, o pues una peso de mierda, güey, entre piernas. Perra madre, güey. Si tan solo uno se podía convertir en un puto Godzilla gigante. Your Imperial Highness. Pendejo. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash. Y yo pensé que el que más iba a odiar era la última. All of Valisthea bows to its rightful ruler. No, porque es güera, ¿verdad? ¿Es la única güera del universo? No, está Mid. Y me está mucho más buena Mid, de verdad. Aunque no voy a decir nada porque no sé cuántos años tenga. ¿A quién engaño, güey? Un pinche perro de la calle está más bueno que esa cosa, cabrón. No me chingue. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Me gustan los guantes, se ven perros. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. ¿Cómo me mama el diseño de armadura de este juego, Carlos? ¿Cómo me mama? Me da mucha risa, güey, un vato, güey, que puso en Twitter, ¿no?
Y le di una oportunidad de 1 hora a Final Fantasy VI y no se me hizo la gran cosa. Y todos les respondieron, güey, 1 hora no es nada, cabrón. My prince. Nada. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. This is my decree. Y sea lo que sea, la música se cosa una For joya, their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the empire restored. Si tan solo uno de ustedes se convirtió en un puto dragón de 50 metros, creo que puedo resolver esto mucho más rápido, Digo, no lo sé. Tal vez estoy mal, tal vez son cálculos malos míos, tal vez soy un pendejo, tal vez son las anteriores, pero creo que funcionaría. One would never guess that these people stood on the brink of war. They're afraid. They turned Ya vi la serie de la máquina expendedora, güey. Ya la vi, güey. Ya sé que lo dije al comienzo, pero lo vuelvo a repetir, güey. Y perra madre, no sé qué esperaba, güey. Lo vuelvo a decir, no sé qué chingados esperaba antes de verla, güey. The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Ya no sé, pues ahí. Ya me dio sueñito. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. Y si falta un disidio. What is it, boy? Ah, mira la morrita de las pociones. Mira, se pasa la de Elden Ring. What's happening? I don't know. Torgal. This way. Ok, juego. Ok. Ahora es Assassin's Creed esta madre. Lo que me trata de decir, juego, que ahora es Assassin's Creed. Hello, Clive. I'm sure Boots is fine. He'll be making for the square. The one with the bell tower, in the middle of town, right? Verga, pues. Tengo como media hora de cinemáticas. Déjame. Ah, paredes invisibles. Gracias.
Finally! Watchman or sentry is to be slain on sight. Not spare the citizenry. His Highness's orders are clear. Those were Imperial dragoons. Okay. What in the hell is going on? Let's go and see. Right. But first we find Goots. La música perra madre, güey. Yo sé lo que sea, güey. Mira esa pinche. Ah, güey, qué pedo con mi puta pinche cámara a la verga. You there! Identify yourself! Listo, vámonos. They're armed! Quickly! Cut them down! Stay down! Yeah. ¿Dónde está el pinche mago, güey? ¡Ah, perro! Vámonos. ¡Ay! Sí, básicamente sí. Digo, la acción está bien perra, güey. Solo que sea, el combate es una joya, güey. ¿Con cuál, güey? ¿Con Valkyrie? No, de hecho fue una que... Yo dije que este juego hubiera tenido mucho mejor éxito, güey, si hubiese un spin-off. Es que mucho de la queja fue, es que este no es un Final Fantasy. Pero, güey, 15 ya era un hack en Slash, no mamen. O sea, y Final Fantasy ha cambiado de estilo de combate cada X cantidad de títulos, güey. Exacto, no, totalmente de acuerdo, güey. Totalmente de acuerdo, güey. O sea, si hubiese un spin-off que se llame, güey, Final Fantasy Icons como tal. O sea, siento que hubiera tenido mayor éxito, pero como dices tú, güey. Cada título Final Fantasy tiene que ver. Y aparte, todos los Final Fantasy han sido un éxito rotundo, güey. O sea, realmente no, güey. O sea, ha estado medio partida la gente, güey. Es que puede haber, güey. O sea, no es como que ya se haya acabado la... O sea, ya nunca va a existir ese tipo. Es como con los Zeldas, pues.
A pesar de que Tears es una joya, güey, mucha gente no le gustó de que no sea tan, entre comillas, Zelda. Pero esto no significa, el mismo vato dijeron, no, güey, es que no significa que vamos a dejar de ser Zeldas clásicos, güey. No, sino que... Un segundo. El caso es, bottom line, es un juegazo. Pero, como dices tú, güey, hay raza, güey, que sí le, como que le dio un poquito del pintui. Los cambios de la franquicia, güey, pero... No sé, güey. Faltan otros, güey. Falta el Gran Blue. Yo el Gran Blue lo voy a comprar día 1. El Gran Blue y el Mejor van a ser día 1. Ya me sé. The bell tower. Right. Let's go. La rapidez y fluidez, güey. Eso pasa por la rapidez y fluidez, güey. Es que por turnos no significa que sea malo, güey. Es más difícil para la audiencia actual, güey. Porque por turnos ya es un formato, güey, que a la raza... Sí, yo, güey, cuando era joven, cabrón, todavía por turnos ya estábamos como que... Hoy en día sí imagino a la raza, pues que no les amarre, güey. Pero lo que hicieron 5 personas, 5 muy bien, es la fluidez, güey. A mí lo que no me gusta, pero no de que sea por turnos, lo que no me gusta de los RPGs como tal, es cuando te fuerzan a farmear y a grindear, güey. Es lo que no me gusta, güey. Que aumentan un chingo la cantidad de horas de juego. Diciendo, no, güey, es que tienes que subir el nivel, güey. Si quieres pasar esta parte. Es que esto, pero no quiero subir el nivel, güey. Quiero ya jugar lo que me gusta el juego. Es lo que no me gusta. Que inflan de manera artificial las horas de juego. No me encanta. El Neptunia que jugamos, güey, el Neptunia Cross and Rankaura, lo odié, güey. Lo odié. Fue como de que llegamos al punto en que literalmente el juego me obligaba. Tienes que subir 20 niveles, una más así, güey, para poder avanzar a la siguiente parte. Y dije, no, fuck it. Lo desinstalé el juego y me fui. Me emputó. Porque para empezar, ni siquiera era divertido el grinding, ¿sabes? Era súper aburrido. Tú disfrútalo. Tú disfrútalo, man. Tú disfrútalo. No, yo sé que esto es shit, man. Digo, a mí el Beta 4, güey. Si todo sale bien, el Beta 4 me lo quisiera conseguir, güey, ¿sabes? Perra madre con que está jugando magia. ¿Dónde está el pendejo de la magia? El Beta 4 me llama, pero es que fíjate, lo que pasa con Persona es que no me encanta o sea, es curioso, no me gusta el ambiente. Creo que eso es lo que a mí me detiene mucho, porque me gusta un chico el diseño, güey. El diseño de las personas están bien vergas, güey. Y por lo general, muy por lo general, me gusta mucho cuando combinan un mundo clandestino con magia, sobrenaturales, fantasmas, estas y jazz. Eso es cierto, es muy anime. Eso es cierto. Y en Persona no sé, güey. Algo me pasó. También sabes qué pasa, al mismo tiempo pasa de mi parte, pero no me encanta cuando... O sea, no me gusta cuando es muy edge. Cuando es muy edge, o sea, puede ser... Tiene que estar súper bien escrito para que me guste. Y no digo que Persona 5 no esté bien escrito, sino que como dices tú, es muy japonés. Y no me cuadra, güey. Me caga eso de... la vida es tortura, la vida es dolor. Pinche vato, güey, con casa, güey. Un trabajo súper decente, cómodo, güey. Todos los estudios pagados, güey. Y súper papacito, güey, que todas las morras quieren con él. No, pues pinche tortura, pendejo. Eso es lo que a mí me caga, güey, la verdad. O sea, fuera diferente si fuera como, aventura, acción, adrenalina. Pero no sé, bateo mucho, güey. Cuando hacen eso bateo mucho, la verdad. Hey.
esto. ¿Cómo me pegó, güey? Pues quiero creer que esto es lo que me detuvo, güey, a disfrutar de la saga. Porque malo no es, güey. O sea, cuando estoy jugando dije, ah, soy chido todo lo demás, güey. Pero no sé, güey. Simplemente fue como, ok, cool. Y curiosamente me llaman mucho más la atención todos los spin-offs de Persona menos de la línea principal. O sea, el táctica sí lo voy a conseguir, güey. No día uno. Honestamente, no día uno, pero sí posteriori. Sí me convenció. Nomás porque, pues cabrón, voy a estar súper mega ocupado con otros juegos, güey. O sea, no tiene caso, pues. No lo voy a jugar comprado. Entonces, que salga full price, güey, y no lo voy a jugar día uno, pues no tiene caso. Para esas fechas creo que voy a seguir con Armored Core. Pero va a estar en el radar. Disgaea 7 es otro que quisiera jugar. Pero igual va a estar en el radar. ¡Ah! Otro pendejo que llegó, no lo vi. Ah, era de rango el pendejo. Pero no puede decir que son malos juegos, pues, personas. Lo curioso, güey, es que se me hace una paradoja, güey, esos juegos. Porque si te das cuenta tú, están marcados como para adultos. Obviamente, güey, por lo que tocan, güey. Tocan muchos temas muy pesados y muy densos. Violencia, ciertos tipos de atracciones, cierto tipo de abusos muy pesados, muy brutales. Pero en la misma rama toca este como nicho del adolescente, güey. O sea, no sé, güey. Lo veo como ese juego, güey, que consigues, güey, de mala muerte entre conocidos o porque el vendedor de la tienda no le importa y te lo compras cuando eres joven. Y lo juegas, güey, y es como el juego denso, güey, que juegas, güey. Como el no puedo creer que estoy jugando esto. Wow, qué joya es. Por lo menos yo sí lo veo. No. Lo que sí no voy a discutir es que sea lo que sea de mis percepciones, el título es un éxito de venta. Entonces, algo hicieron bien Atlus. Algo hicieron muy bien Atlus. Ay, qué pendejo se le falló, güey. Siempre descubro esto y ahora lo fallé. Todo porque va a ser perfecto. Me dan 2 golpes. 3.
Pendejo de mí. Todo para que me apresurar, güey. Okay. Enemies on the ramparts! Kill them! So. Thank you. Es increíble la cantidad de muertos que deja Clive en su camino, güey. Pero creo que lo que un dominant hace. Thank you. Va. Va kebabs. No me acuerdo cuántos cristales eran, si eran 6 o 5. Llevamos 3 destruidos, según recuerdo atrás. Can you see him anywhere? Nice, otro de estos. Oh my god. It must be one of the Dragoon's pets. Nice try. Nope. Vamos. Nada, le bajo, perra. No. Ay, perra, no sé qué otro ataque hacer. Ay, perra, por dos. ¡Ay, pendeja! Me la tragué esa. Te digo, güey, las peleas de calibre están perrísimas otro pedo, güey. O sea, la pelea de los dos gigantes no había ni una sola que no me haya gustado. Ok, ni modo. No. ¡Vámonos! Ah, esos dos golpes. Eso.
Güey, ¿y ese Toho shit qué pedo, güey? ¡Verga, verga, verga! Está. ¡Vámonos! Nice. Eso. ¿Y sobre aquí, amiguito? Digo, sea lo que sea, güey, las peleas están perrísimas. ¡Ay! Gracias. Shit. ¿Cómo, vergas? ¿Cómo? ¡Ah, qué vergas! ¡Qué vergas! Eso. El pedo es que me quedé sin nada de curación, güey. Me deja la pelea chida. ¡Es el mid-boss! El verdadero problema, chicos, es un puto mid-boss. ¡Oh, qué! ¡No chingas, cabrón, Está. ¡Ay, qué pendejo! No.
Tío, estas peleas están perrísimas, güey. Esos juegos, güey, que me encantaría, güey, que tuviera un modo boss rush. Caray, güey, qué perras peleas, carajos. Qué perras peleas. El problema que tengo es que este es un mid-boss. Me falta el boss como tal. Over here, Clive! Are you alright? Qué bueno, me alegro mucho, hermano. Me alegro I mucho. didn't know there'd be a dragon. All right. Let's get out of here. What now? Is that the Mother Crystal's heart? What the hell is it doing up there? Ay, qué perro se baja moto. Qué perro se baja moto, güey. Esta era la revolución que estaba planeando el hijo, ¿no? Güey, ¿viste lo que hizo la raza, güey? No tengo nada de esperanza en la película, porque es tan genérica. Pero, hey, suéltala. Sí, güey, qué locura, güey. Güey, lo que está sacando a la ciudad, es mi pregunta, güey. Sí. No, ve el tráiler, güey. O sea, ve el tráiler, güey, y suena tan película genérica, güey. Sí, cero, güey. Es que por eso la misma raza, güey. La misma raza ha estado creando imágenes de la Big Mac de Blue Beetle. Blue Beetle para Nintendo DS próximamente. Blue Beetle en cines. Blue Beetle. Este actor dijo que es la mera verga, o sea. Güey, pobre jote, güey. De hecho, 1000 veces. A lo mejor fue parte de la técnica, güey. Qué persona que se baja moto, güey. Parece carta Yu-Gi-Oh. ¿Lol? Y así como así. No sé, güey. Había uno, güey, que era como de... ¿Este se regenera? ¿Este se regenera? ¿Qué pido? Ningún otro sistema se había regenerado, güey. Maldito degenerado. ¡Ja! ¿Qué virga, güey? So, what do we do now then? We destroy the heart. We might come back. As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Boots. Ya, güey, a lo mejor es buena película, güey. Pero si ven el tráiler, güey. El problema está... ¿Qué está? ¿Cómo estás, hermano? El problema está, güey, es que... Ese que llaman burnout de películas de superhéroes no es un burnout de películas de superhéroes, güey. Es un burnout del mismo tipo de películas de superhéroes, güey. Amo una parte de Marvel, pero algo que odio es el impacto que tuvo en todas las películas. De pronto todas las películas, güey, tenían que ser con este tipo de chistes, este tipo de humor, carcajadas. Y
de cierta manera está bien, porque al final del día, pues la idea es divertirse. Pero de otra manera pierdes el impacto, pierdes el feel, pierdes la seriedad del tema, güey. Entonces, llegó el punto en que... ¡Ah! ¡Cómo putas chingas! Llegó el punto... ok. Llegó el punto en que... En que literalmente, güey, era una burla, pues. Por eso, una vez más, el Spider-Verse, güey, supo encontrar, güey, el balance, güey. O sea, sí, tiene sus buenos chistes, tiene su buen humor de Marvel, pero cuando se toma en serio, güey. Y un gran problema que tuve yo con varias películas de Marvel es que ya no se toma en serio nada. O sea, ni siquiera tiene seriedad en momentos dramáticos y serios, güey, de las mismas. Entonces, se convirtieron en el payasito del salón que no sabe que su chiste dejó de hacer risa hace media hora, güey. Eso es lo que a mí me mató, güey. Entonces veo el trailer de Blue Beetle y literalmente veo eso. O sea, veo como otra puta película de Marvel que no se toma en serio y que solamente es un chiste tras chiste tras chiste, güey. O sea, lo pueden hacer bien. O sea lo que sea, Shazam, yo sé que fue un fracaso en tiendas. Pero en cines. Pero me gustó. Me gustó la de Shazam. O sea, no estoy en contra con la idea, pues. El problema es que ya se perdió ese boom. O ya se perdió ese wow, es algo nuevo y novedoso. Ahora tienes que pelear. Ahora sí tienes que pelear porque funcionen bien las películas, pues. Ese es el problema que hay ahorita, pues. No que hay un burnout y que ya no hay películas de superhéroes. No. El peor es que ya estamos cansados de la misma fórmula. O sea, puede haber más y más y más películas de superhéroes, pero ya tienen que esforzarse. Tienen que ser diferentes, tienen que ser novedosos, tienen que ser impactantes. No recaer nada más en, oh, mira, chiste tras chiste, ja, 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 Patsy Power. Sí, güey. Es todo el cagadero ahorita, güey. Y la gente, si me lo preguntas, güey, PlayStation es un estúpido, ¿eh? O sea, están demostrando, güey, que ninguno de sus pinches estudios valen nada para ellos. O sea, si nos vamos por números, obviamente, pues sí, güey, tienes que ver, ¿no? Pero el hecho de que llegues al punto, güey, de meter toda la puta cizaña, güey, para que no compren uno de los estudios, güey. Y solamente por una IP, güey, devaluó por completo, güey, todo lo que es Sony, güey. Todo. O sea, se notó la pinche confianza que tienen sus IPs, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Van a quitar Call of Duty! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! En vez de decir, ok, plan de resguardo, güey. O, bueno, pedo, güey, te vamos a sacar con otras IPs. ¡Ay, no! ¡Van a quitar Call of Duty! ¡No, no, no! Ay, cállense los hijos. Sí me cayeron mal, la verdad. Y te lo dice alguien que está jugando ahorita en PlayStation. Entonces, he escuchado mucha gente que está diciendo que lo más seguro es que PlayStation va a contraatacar queriendo comprar algunos de los estudios. Lo creo. Dicen que Square Enix no lo veo. Square Enix no lo veo porque es cierto, güey. Fuera del charco, tal vez Square Enix no es la gran monda que ustedes creen. Pero en Japón, Square Enix no pide nada a nadie, güey. La neta no le piden nada a nadie, güey. Como para andar con el plan de, no, güey, es que tenemos que juntar. Blizzard, lamentablemente Blizzard sí tuvo en un punto en el que sí, güey, les convenía a ellos. Vete a la verga todo. Les convenía a ellos el fusionarse. Pero Square Enix no lo veo. Y todos por puro pinche Call of Duty, güey. Todos literalmente por Call of Duty. Porque Call of Duty es uno de los más vendidos de la PlayStation, güey. Pero una vez más, ok, entonces ninguna otra IP de tu pinche compañía gigantesca vale la pena. Me estoy diciendo que tanto estás peleando por los pinches, por las pinches exclusivas, güey, y ni siquiera confías en ellas, cabrón. ¡Qué verga! ¡Está en cinemática!
modo, cabrón. Ese puto está bien pendejo, Contra estos güeyes sí, güey, se quiere gastarlo todo. Entonces, así están las cosas. Parece ser que ya están del otro lado Microsoft. Que sí se va a hacer la venta y ellos van a ser parte ya de pero ya quedó. Bueno, también, es que... es que es medio raro, güey, platicar de ello, güey, porque... El problema está en que mucha gente cree que esto en automático, así, 1 a 1 en automático, güey, ya no va a haber juegos de Bethesda, perdón, de Blizzard en PlayStation. Ni la canjees, hacemos la próxima sesión. ¿De qué es? Ni la canjees. Lo hacemos. ¿De qué es? Tenemos rato sin hacer tier list aquí. Sí, la pagué. ¿De protagonistas, pero de qué? ¿De juegos? Estaría chido. Mándamela por Twitter. O taguéame en Twitter. De hecho, ya me voy a retirar yo, chicos. Me voy a retirar yo. El final de esto lo vamos a ver mañana. Pero perra madre, güey, que... Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. 20 minutos. Gracias, güey. Ahorita lo checo. Lo hacemos mañana. ¿What? ¿El Fénix? Is that Phoenix? Joshua! What is he doing? Keeping the Harmon occupied. Joshua! Joshua! Don't, Clive. It's too dangerous. Fuck. Hold on, Joshua. I'm coming! Vamos. We have to save him. And we will. We just need to keep moving. Them again. Not now. Ay, me lo tragué. Ves, digo, la música está pero estúpida, güey, de este juego. Está pero estúpida la música, güey. What was that? Ahmed, he'll kill us all. Shit, man. Shit. There he is. Joshua! I'm here, brother! Clive. He can't hear you. Si tan solo nos pudiéramos convertir en un puto Godzilla gigante. They're heading for the heart. And so should we. Oye, es juego chido y todo, güey, pero me hace unas posecitas, güey. No. Vámonos. Eso, dale pociones, juego, pociones.
¿De vergas, güey? Pero pues bueno, güey, también por el otro lado, güey. Entiendo, güey, que pues, es la marca que vende, cabrón. Pues me pesa mucho, güey. Que ese sea el juego, güey. Que todo el mundo esté chillando y llorando, güey. O sea, caray, güey. Una disculpa, güey. Yo no tengo nada en contra de los que juegan FIFA, pero seguro es que juegan FIFA, güey, y luego están chillando porque no tienen su pinche Call of Duty, güey. Que una disculpa, güey, pero a mí personalmente se me hace un juego tan genérico. Pero, bueno, yo no soy jugador de la franquicia. En defensa, yo no soy jugador de la franquicia. Entonces yo no distingo. Para mí es un shooter de los más básicos y sencillos. Ahí sí me tendría que decir a alguien que juegue, güey. Que decir, no, topo, estás equivocado, güey. Son las mejores experiencias de la vida, güey. Tienes que jugar Call of Duty una vez en tu vida, no sé. ¡Güey, esquivé! ¡Ay, güey! Perra madre. Help me, boy. ¡Ay, güey! Espérame. Eso, parry. ¡Eso! ¡Caray! Caray, 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 caray. Me están partiendo el lomo, me están partiendo el lomo, me están partiendo el lomo. Me están partiendo el lomito, culito. Me han mantenido uno abajo de cada poción, güey. No mames, güey. Lo bueno que no me gasté todas las pociones ahí. Are those the council chambers? How are they still standing? I don't know. ¿Ya? ¿Pelea contra vos ya? He'll be all right, Clive. He's a survivor. We're getting close. ¿Y mi agua, güey? Me la volví a meter por el... ¿Dónde está? Esto no puede ser.
nuevo tipo de enemigo? Oh, no mames, otro boss. Última. It looks like somebody doesn't want us getting any What the closer. fuck? I don't care what it wants. Neither do I. Perrito, ahorita es un momento para que te conviertas en Digimon. Me equivoqué, botón. Ah, fuck it. ¿Cómo, papu? ¿Cómo? Vámonos. Eso. No. ¿Se bufrió? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¿Qué pedo, güey, Tojo? Te llamaré Tojoman. ¡Ah! Vete a la verga, Kiran. ¡Ah, güey! Me los trago enteritos, pendeja. No. Lo gasté. Y esta pendejada, güey. No. Vámonos. Qué madre, güey. Güey, porque no son dos bosses, güey. Espero que no me salgan con una barbasada aquí, son tres. Porque si no vale verga, güey. Estoy dando todas las combates, güey. Eso. Vámonos. I don't want to know what that is. We have to end this right now. Vámonos. Oh, perra madre, me caen las lecciones.
¿En qué? Perdón, ¿la qué? ¡Ah, qué mamón! ¿Cómo, pendejo? ¿Cómo? ¡Perra! ¡Puta desgraciada! ¡Perra, perra! ¡A la verga! A la verga con este boss, me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Perra madre, güey. Perra madre, dime que no hay otro boss, güey. No tengo nada. Dime, por favor, que no hay otro boss, güey. No tengo nada, güey. Si sigue la pelea de Bajamoto, güey. Si sigo peleando contra Bajamoto, ya perdí, güey. No, no tengo nada, güey. Este güey me gastó todo, cabrón. Todo me gastó, güey. Perra madre, güey. Qué brutal es este güey. These beasts, they're getting stronger. We can think about them later. Right now, there's only one thing we need to focus on. The heart. Al chile voy a guardar en otro save, güey. Porque caray que me gastó toda esa pelea. Si hay otra pelea, güey, contra Bajamoto, ya, güey. Vamos a tener que reiniciar esa pelea. Vamos a tener que aprender, güey, a pelear contra él sin gastar ítems, güey. We might be able to get up through the building. It's worth a try.
someone up there. Is someone there? ¡Ah, la perra desgraciada! It's you. No, no, mátala, pendejo. What happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. My darling. Darling boy. ¿Y si la matamos? Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. ¡Cállate, hocico, pendeja! Answer him. Por favor, pinche puta desgraciada. Savage. Show some respect for those ¡Ay, who cállate, hocico, raised you. puta pendeja! Este que no siguió que te puto hocico un segundo, puta pendejo. Honorable Elwyn. Always Ay, the se nos cae el hocico la puta homeland. pendeja. But what No worth se is a cae el homeland hocico, in a güey. world beset by the blight? El culo te sabrá bombón, pendeja, pero la boca la tienes llena de mierda. Sí, pero Elder's duty is not to pendeja. protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in Oh my his god, ya veins. claven el puto So long as cuchillo his ya. bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation sí, mate. falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix. ¿Neta? You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. With the Sí, pendeja, porque tú eres una puta maga de primera clase. How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it. The shame of being slandered by one's inferior. Ay, sí. Ay, sí, pendeja. Ay, es que se burlaron de mí. Por eso voy a matar a pitar mi pinche puta reina. Porque se burlaron de mí. Pendeja, él es mitos, güey. Es más chingón, güey. Ay, pero no, se burlaron de mí. Foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? Puta. You betrayed your own blood. Puta. And surrendered your son to his Puta. fate. Fuck you, bitch. My darling boy. I never meant to hurt him. The soldier's orders were clear. He was to be spared. ¿Qué estás Why pendeja? did you survive when the only one I truly cared for died? O sea, se sacaron para escribir a la más bitch de las bitch, Se sacaron, güey. Y yo pensé que Benedicta, güey, tenía un buen premio como la bitch mayor, güey. No, esta pendeja, cabrón. Battling Bahamut as we speak. Bitch. Ay, qué bonito reunión familiar. Joshua. Dígame por favor que tengo que pelear más porque así no vale madres. I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. What are you... ¿Qué voy a hacer, papi? Es hora de Becoming Godzilla, bitch. Híjole, cabrón, se me va a salir lo japonés, güey. En ti, papi. Hora de desplumar una lagartija alada. Joshua. Clive!
bitch. Wey, wait a second. ¿Referencia a Godzilla contra Contra? No, ¿cómo se llama? ¿El dorado? ¿El tres cabezas? Qué personaje se ve Guacamole. Se va a poner a absorber también. Ahora compañero. A la verga, es una flor de rosa de cristal. Es la flor que tenía el cabrón, güey. El coraje que le daba, güey. Ven, chicos, ¿qué aprendimos el día de hoy? No, está bien perra la música de este juego, güey. Está pasadísima de ver la música de este juego. ¿Qué aprendimos el día de ahora, chicos? Que aunque el culo sepa bombón, no vale la pena arruinar la carne asada de todos por ahí. ¿Qué es ahora más? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Ahora qué, papu? ¡A huevo, mi hermanito! Me va a subir los stats. Me va a buferear. Pinche soporte chingón. Split fire. Fire. We'll face the consequences. What the fuck is this? What the fuck is this? Ay. No. Eso. Oh. Trágate esto. Vete a la verga lo que baja, güey. Shit. Can't reach him. Don't do this! No!
Game over. ¡Ah, por su pollo! A ver, fire charge wall, esquivar. Querían las Chester Fox, ¿no? Pinche Panzer Dragon me la pela. Esa rola, cabrón, qué verga. Por lo menos. Los menos está. Papi, me pasaste al Fox. So. Por lo menos. Es la manera que se pegarla. Ahí está. Ah, verga, tío, tu madre, ¿no? Chinga tu madre, ¿no?
Chinga tu madre, ¿no? Those things are drawing in more ether than I've ever seen. Bueno. O sea, entiendo tu punto, papi, entiendo tu punto, pero ya ves que el Play 5 se quema, cabrón. Tienes que poner partículas de gotas de lluvia. Digo, entiendo tu entusiasmo, papi, me alegra, güey, pero... Híjole, güey, ¿cómo decirte que sí me gustaría acabar el juego sin una consola quemada? Ya, güey, Play 5 se está trabando aquí, cabrón. Déjate eso, el Play 5 se está trabando aquí, güey. ¿Sabes lo que le hace falta a este juego? Más partículas. Sí, güey. Lo que hizo Zelda Tears of the Kingdom es una maravilla, güey. Es brujería. Honestamente es brujería. Thank the Founder. It's now or never, Joshua. ¡No! ¡Los estantes de tiempo! Perra madre, no lo pensé bien. ¿Cómo crash en clan? Me desconcentré bien feo. ¿Qué pasó ahí? Thank you, brother. Voy a volver a jugar Ratchet en Clank, güey. Tal vez en diciembre. Ah, ya. Pues es un animal extraño, güey. ¡Oh, qué chido, vale! Eso. Ahí está. A la verga entre los dos. Fuck you, asshole. No, que baja, güey. Eso. Get behind me! If you're sure. Güey, parece que confundió ese cabrón, güey, no mames.
qué botón. ¡Ay, pendeja! Eso, tómalo. Eso. Ya es cinemático, cabrón. Ya no estoy bajando salud, cabrón. Ya me tiene que hacer algo especial él. Ay. Ay. What anime shit is this, man? Por las lagartijas y las gallinas. Shit, man. Ni una pelea no me ha gustado, güey. Ni una pelea me ha disgustado, carajos. Caray, qué buenas peleas, perro. Qué buenas peleas, güey. Shit, qué buenas peleas, güey. Y nomás me dio 100 puntos de habilidad. Me lleva la que me trae con este juego, güey. Me lleva la que me trae con este juego. Solamente me dio 100 puntos de habilidad. Ay, no mames, que te sigue la fase. Se va a convertir en Akashic, güey, no mames. No mames, activó su efecto especial, güey. ¿Se van a fusionar? ¿Y Friedmon Digimon Sa? Se van a fusionar. ¿Y Friedmon Digimon Sa? No es broma. ¿Y Friedmon Digimon Sa? ¿Phoenix y Friedmon?
todo, pendeja. ¡Ay, güey! How can we hope to match such power? By trusting in our own. Ay, ese pinche comercial de serie de sábados por la mañana, güey. Confía en tu poder. ¿Qué pedo, güey? Y Prismón, güey, Demons. Ah, güey. ¡Ay, güey! Ok, con eso puedo volar. Perra madre, es muy rápido eso. ¡Ah, pernejo! Eso. Te digo, güey, qué pedo con este juego, cabrón. Las peleas tan épicas, güey. ¡Qué verga! Eso. Ay, estoy muy rápido. Ah, pendejo, Ortiz, se ven cañonazos. Verga.
Muy rápido, sí. Rápido. Ay, pendeja mía, estoy bien. Ay, pendeja mía por 2. Ahí está. Oye, chica, tu madre, Tojo, pinche Tojomán. Vámonos. Caray, con este juego, fuck me con este juego. Ahí está. Una parte de mí quiere ver cómo son esas habilidades, carajos, pero otra parte de mí es no. Perra madre. Su perra madre. Me lo tragué enterito. ¡Ay, pendeja! Me trago siempre eso. ¡Eso! ¡Bitch, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Ya, es cinemático, ya no estoy bajando salud, cabrón. Ya no estoy bajando salud, ya es cinemático, ya. Oh, este juego. Huele a quemado y no es el juego. Digo, no es el boss ese. Fuck me, man. Ah, fuck you. What in the hell? Galaxy Monster Mon, güey, ¿qué pedo, güey? We would burn the world. Ah, es por eso que dicen que Donald ya no es el mago más fuerte del universo. Z-Player, nunca he visto Z-Player. ¿El poder de nuestra amistad? ¿El poder de estos lazos como hermanos?
Güey, me encanta el acercamiento porque tengo los huevos, pendejo. Mucho acercamiento, güey. No es una estrategia, güey. No es güey. Es un plan. No. Tengo los huevos de atravesar ese puto cañón láser atómico mundial. Lo voy a atravesar con el simple poder de mis huevos. Y le pregunté a mis huevos el día de hoy: ¿puedo matar a un dios? Y dijo: Simón, güey. ¿Qué pedo, con... Ey, ¿no me dan las habilidades de Bajamoto? Eso fue lo que le hicimos de daño. Después de nuestra pelea de nivel Dragon Ball, lo que tuvo fue una contusión en la cabeza. Ok. Ok. Ok, juego. Ok. ¿Qué pedo con la pelea de este boss, güey? Joshua! Clive! My brother. I'm sorry. I'm sorry. So sorry. I'm sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. No lo sé, he escuchado quejas de la historia, no me parece tan mala. No, no es la mejor del universo, pero tampoco se me hace mala, para nada mala. Reunited at last. Jill. Dame los poderes de Bajamoto. El morrillo es último. No. Última está haciéndolo ver que es el morrillo, pero realmente no es como el último. ¿Sí lo era? ¿Lo era o no lo era, pues? ¿Era o no era última? Creo que sí lo era, güey, porque no dejó sangre, güey. Es lo que hacen los vampiros. Última es un vampiro, ¿no? It is done. The demon that would tear our house apart is no more. No te mueres sin antes darme los poderes de Bajamoto. Quiero los poderes de Bajamoto. ¡Dame los poderes de Bajamoto! The Mother Crystal. It's collapsing. Right. We need to leave. No. Wait. I owe him a debt.
Ahí está. Dame los poderes de Bajamoto. You there. Tell me what section. Don't reinforce the walls. Report, Captain. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. Madness is this, Dion. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. The city can wait. Don't dally, man. Go! Your Radiance. And I want you to find out if Thou makes movements. By the light! Dion. Have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once! Fear not. The populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, father. Pues sí es la última, o es un recuerdo. ¿Qué putas madre está pasando? Creeping darkness hides in the heart of Sanbreque. Eso es antes. From your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too Que descanses, Rack, hermano. Muchas gracias por saludar, hermano. Que descanses. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power. What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! Fue por eso que se alocó. Es un recuerdo, pues. For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. Oh, por eso se volvió balístico el vato, güey. Por eso ya le valió verga, güey. Entonces sí era última. Poor father. How he doted on his children.
That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure Entonces, so última. long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. Not again. Brother? It's a long story. You cannot stay here, Mother. Come. Take my hand. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me! Pues si Última tiene el poder de hacer que todos los culos sepan a bombón, güey. Está mamado el vato, ¿no? Mother. Chicos, edificio derrumbando, gravedad, granito sobre las cabezas. Go, go, go. We gotta go, go, go. Rangers, go. Gracias. Gracias. If it is consciousness that weaves your wills together, consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others, then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. ¿Typhoon? Nunca decimos como tal Typhoon. By primogenesis shall a new age of reason begin. No mames, va a convertir a todos los ciudadanos en sal. Clásico. Relax, Your Majesty. ¿Later? ¿Later? Pero... ¿Cómo? Don't you want to play? It's been a long time. If that is your wish. Men, you are as meek as all the others. O sea, el juego se llama Las mujeres tienen el control y los hombres somos idiotas. Such feeble creatures. Ah, no, ok, es último. Gifted the power of icons,
yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. The sons of fire were united at last, and for but a moment their flame burned bright. Soon Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. What? Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut Amigo, away, amigo, may Muthos solo necesito decirme, return quiero to our estar al side. mundo y podemos continuar con esto, please. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, Perra madre and con sonido, Muthos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew. And so we bid you. Find Muthos, and sever everyone. En otras palabras, matar a todos mis amiguitos. Destroy that which has no physical form. You ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Muthos, and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. Ok, eso fue un poquito demasiado Juego de Tronos para mi gusto. Tantito demasiado Juego de Tronos para mi gusto. Ya nomás queda una gema, cabrón. Ya nomás queda una gema. Tantito. Una cosa de más. ¿Alguien no lo ha controlado todavía, güey? El último. O sea, al parecer el ser dominant te literalmente permite ver y ser controlado por última. How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. The Power of Light, Toro. A ver.
Ok. Oh, esta perro es. Won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otto has to say. Pinche control, mierda. Verga, ¿qué espacio para dos? What? Va. Habilidades. Me gusta la habilidad de este güey. Este dispara dos. Se ve chido. Básicamente un lanzallamas. Me no likey. Malísimo. Oh my god, es un gigaláser. Y me alcanza para el gigaláser. ¡Hello! Me alcanza para el gigaláser. Me alcanza para el gigaláser, güey. Chinga su madre, ¿no? Ok. Sí me gusta, güey, el cargado, güey, pero... Oh, fuck it. Baja moto. Vamos a quitar el garrazo. Vamos a poner pues, el que tengo master. No, ¿cuál era? Este, ¿no? Gouch. Ajá. Y pues este vamos a quitarlo. Vamos a poner Giga Flare. Está. En teoría son dos ultis. Me gustaría tener un ulti más. Este no por el Gouch. Este voy a ponerle... O sea, estaría chido que fueran los ultis cuadrados. Este, el Gigalaser y estaría chido el trueno. Aquí me gustaría el trueno, pero caray, para que el trueno aguante. Ojiva ya no lo uso, entonces vamos a poner Judgment Ball, Tombstone, Air Blast, Gouch, Heatwave, Flames of Rebirth, están en esos. Ok. Va, bueno, así vamos a quedar por el momento. Trouble with your gear, or what do you want? 270 Brightburn. Really though, really. Should last you a good while. No scratches, all right? Anything else? Did you see the pair that got pulled into... Va. Caray, güey, qué buen juego. Qué buen juego. Car fucking night. Bien, chicos, es hora de retirarse. Muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Espero conectarme mañana. Si me conecto, yo no les prometo nada porque si empieza a llover muy fuerte, no tiene caso conectarme, se corta el stream. Espero mañana. Si me conecto, vamos a seguir con Final Fantasy. Vamos a ir con Final Fantasy hasta que lleguemos o a Gravity Circuit o a Blasphemous. Bien, chicos, que pasen una buena noche. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero se encuentren todos bien. Los veo la próxima. Adiós.